Hoy quiero comenzar con esta imagen. Cristian Cueva anotando el gol de la victoria y Bruno Pérez atrás de él, siendo el protagonista de un triunfo cusqueño bien ganado en Matute, pero que se llevó los reflectores el juez principal. Un saludo para todos, esto es Algoritmo de Gol y vamos a hablar de lo que fue la victoria del Cienciano del Cusco por 1-0 sobre Alianza Lima con gol de Cristian Cueva a los 96 minutos del partido. En un encuentro donde el conjunto cusqueño se llevó muy bien la victoria, Bruno Pérez fue el protagonista luego de expulsar a Paolo Guerrero y cobrar un penal que claramente termina siendo muy polémico para hinchas blanquiazules y también para los fanáticos del fútbol peruano. Y sin más preámbulos, comenzamos con la idea del video. Muchos sabíamos de lo que era el buen presente de Cristian Cueva y de Cienciano desde la llegada de Carlos Decio luego de la salida de Cristian Díaz. Y voy a empezar hablando del equipo que ganó el partido porque claramente hay un mérito gigantesco por parte de Cienciano que terminó anulando a una Alianza Lima que el día de hoy no encontró la mejor manera de aproximarse a la portería que custodiaba Nacho Barrios y por la cual hoy día no pudo llevarse una victoria y Cienciano gana en Matute después de 12 años de espera. En la previa del partido había yo mencionado en mis redes sociales que Cienciano del Cusco no ganaba en Matute desde el año 2013. Estamos hablando de 12 años de distancia, ¿no? Desde la última victoria del conjunto imperial con un gol de Ramón Rodríguez. Aquella tarde del 27 de abril del año 2013, el equipo dirigido por Mario Viera ganaba y nadie sabía que esa iba a ser su última victoria en Matute, pero especialmente el que iba a ser su último gol. Porque después de eso Cienciano visitaría Alianza 5 veces y en las 5 ocasiones perdería al menos por un gol y en todas las ocasiones no pudo ni siquiera marcar una anotación. Por lo cual el partido de hoy se presentaba muy interesante para saber cómo se presentaría Cienciano, tomando en cuenta el buen momento que estaban teniendo y una Alianza que no había jugado la semana pasada ante Comerciantes Unidos, pero que al fin y al cabo estaba planteándose un equipo interesante luego de haberle ganado a Talleres de Córdoba, pero como local en Liga 1 sí le estaba costando. Un triunfo por la mínima ante Chancas, el empate en el clásico frente a Universitario de Deportes. Entonces hablábamos de que Alianza ya le estaba costando y mucho jugar como local, al menos en el torneo peruano, ¿no? Porque algo que se le caracterizó mucho a Alianza en la fase previa de la Copa Libertadores fue sus muy buenos partidos como local. El triunfo ante Nacional, el triunfo ante Boca, y aunque bueno, no fue un buen cierre de llave ante Deportes Iquique jugando en el estadio de Matute, no cabe duda que Alianza daba buenas ideas y sensaciones jugando en el Alejandro Villanueva. Es por ello que hoy día Cienciano sabía que tenía que hacer un partido inteligente y Carlos Decio es un entrenador que en más de una ocasión le ha sabido complicar las cosas a Alianza Lima. Es por ello que hoy día Cienciano salió con una línea de 3 para tratar de neutralizar todos los ataques de Alianza Lima que no tuvo las ideas necesarias para llegar de cara a portería. Hoy día Cristian Cueva arrancaría desde el banco de suplentes, se sabía que tenía unas cuantas molestias y no se podía calcular cuánto tiempo le daría el entrenador argentino Carlos Decio, que hoy día tampoco pudo estar presente debido a una suspensión, pero al fin y al cabo hablamos de un Cienciano que hizo muy bien las cosas. Vamos a repasar las alineaciones, una alianza que salió con Guillermo Vizcarra, que supo responder las veces que fue requerido, la línea defensiva que ya todos conocemos con Guillermo Enrique, Carlos Zambrano que termina siendo expulsado en el último tramo del encuentro tras una doble tarjeta amarilla por un codazo contra Jimmy Baloyes, y lo acompañaba Renzo Garcés junto a Miguel Trauco. En el medio campo, un medio campo que prácticamente pasó desapercibido, estaba Eric Noriega, Pablo Lavandeira y el regreso de Pablo Cepelini. Un Cepelini que se hablaba mucho de que por qué le quitaba la titularidad a un futbolista como Fernando Gaibor, un ecuatoriano que había hecho muy bien las cosas con Alianza Lima en los últimos encuentros y que no había el por qué para sacarlo del terreno de juego.
Luego de la decisión de Gorosito, tras ver que el uruguayo se había recuperado de sus molestias, decidió ponerlo el día de hoy. Una decisión polémica para muchos, pero bueno, Cepelini al fin y al cabo no pudo hacer mucho en el partido, tomando en cuenta la buena labor que hizo el medio campo de Cienciano. Por los extremos estuvieron Eric Castillo y también lo estuvo Kevin Quevedo para dejar en el ataque a Paolo Guerrero. Un Cienciano que por su parte salió con Nacho Barrios en la portería, Amon Daraín, Josué Estrada y Jimmy Baloyes en la línea defensiva. Por los carrileros había arrancado Alexi Gómez y también Gaspar Gentile. Lamentablemente para los intereses cusqueños, Alexi Gómez se termina retirando por una lesión y en el medio campo estaban dos piezas fundamentales del equipo cusqueño. Hablamos claramente de Torrejón y Santiago Arias. Dos futbolistas que se pelearon claramente el MVP del encuentro por la tremenda labor defensiva que cumplieron el día de hoy para anular por completo el medio campo de Alianza. Porque sin estos dos futbolistas, Alianza de repente hubiera mejorado su funcionamiento. Porque gracias a estos dos jugadores, Alianza tuvo que apelar todo el partido a buscar a los laterales y a los extremos. Pero la Bandeira, Cepelini, hasta el mismo Noriega no tuvieron trascendencia debido a la gran labor que cumplieron estos futbolistas. Ya para complementar, estaba también Romagnoli, el Chin Benítez y el futbolista Carlos Garcés, un cienciano que hizo interesante las cosas del arranque, un encuentro donde el conjunto cusqueño no se amilanó, como dicen los argentinos, no se tiró para atrás, no esperó que Alianza lo bombardeara ataques desde el arranque. Es cierto que en los primeros minutos Alianza incluso consigue un gol que termina siendo anulado a Paolo Guerrero por fuera de juego, pero todo esto era mérito por parte de Cienciano, un Cienciano que salió muy bien a primero proponer lo que era la trampa del fuera de juego, en donde cayó más de una ocasión Paolo Guerrero. Hay un pase muy bueno de la Bandeira para Kevin Quevedo que intenta picar la pelota, pero define incluso, diría yo, de manera apurada, tomando en cuenta que casi todas las jugadas eran fuera de juego. De repente Quevedo también se sintió en fuera de juego. Entonces hablamos de un partido donde Alianza ya sabía que se le estaba complicando tanto en la ofensiva y en el medio campo, porque la defensa de Alianza no tuvo muchas complicaciones tampoco. Es cierto que Alexi Gómez intentó en el primer tiempo unas cuantas aproximaciones, pero muy impreciso el número 3 de Cienciano, que termina dejando el terreno de juego para que ingrese el chileno peruano Joao Ortiz y Gaspar Gentile, que era el futbolista más determinante y fundamental por el extremo derecho del conjunto cusqueño. Un primer tiempo que termina siendo parejo, Cienciano probando de larga distancia, no tenía mucha suerte, y Alianza que fue de más a menos. Se fue apagando el equipo de Gorosito en los primeros minutos, y la más clara que tendrían, aparte de la de Quevedo que contábamos, es un balón que le ponen a Castillo. El ecuatoriano gana, como nos tiene acostumbrados, tira el centro y Pablo Guerrero la agarra un poco mordida de zurda y Nacho Barrios respondía perfectamente para evitar lo que pudo haber sido el primer gol de Alianza Lima. Ya para la segunda mitad, Alianza salía con el mismo 11, aunque luego de unos minutos ingresaría Fernando Gaibor por Pablo Cepelini. Y acá es cuando uno se daba cuenta de que Cepelini de repente no era el problema en Alianza, sino el problema era que Cienciano había planteado muy bien su esquema táctico, y principalmente con estos dos futbolistas, como lo mencionamos, que eran Claudio Torrejón y Santiago Arias. Un partido, como lo mencionamos, que en el segundo tiempo ya fue un poco más desequilibrante, ya eran más idas y vueltas, contraataques de uno y de otro, y para eso es cuando Carlos Decio decide meter a Cristian Cueva. Un Cueva que se habló mucho durante la semana si sus actuaciones ante Huancayo y ante Deportes Iquique merecían un nuevo llamado a la selección peruana, y muchos decían que no puedes calificar a un futbolista en base a su rendimiento ante un equipo como de Liga 1 como los Huancayo, o un simple pase gol. Bueno, hoy día Cueva entró y calmó las cosas. Cada pelota que tocaba no se la podían sacar, jugaba rápido, hacía jugar mucho más rápido y veloz a Cienciano cuando tenía que ir al ataque. Porque cuando la pelota pasaba por Romagnoli, o por el Chin Benítez, o por el mismo Torrejón o Arias, no había un jugador que te dé esa velocidad mentalmente para salir jugando. Cueva de repente ya no tiene esa velocidad que lo caracterizó mucho en la era de Ricardo Gareca en la selección peruana, pero sigue teniendo esa velocidad en la mente para salir jugando con un compañero. Y hoy día Cueva hizo el partido en Matute
que el hincha de Alianza quería ver en el año 2023. Un 2023 que para Cuevas terminó siendo muy opaco, tomando en cuenta el bajo rendimiento y pobre juego que demostró a lo largo de esa campaña en Alianza Lima, donde todos los hinchas de Alianza saben cómo terminó. Un Cueva prácticamente borrado de las finales por Mauricio Larriera, y donde Alianza termina perdiendo el campeonato no por Cueva, pero donde sí fue una suma de malas decisiones del elenco íntimo a lo largo de esa campaña. Pero no estamos para hablar de eso, estamos para hablar de lo que fue la noche de Cueva en el Alejandro Villanueva. Y es por ello que hoy día Cueva se lleva los reflectores, porque anota el gol de la victoria, y ya llegaremos a eso, pero entró y cambió todo el panorama a favor de Cienciano. Cada pelota que pasaba por él era una expectativa de contragolpe, porque Cienciano salía muy rápido al ataque, y eso es algo que en el partido de hoy se notó mucho con el ingreso de Aladino. Ya en una serie de minutos, en una ráfaga entre los 70 y 80 minutos, Alianza intentaba ya la desesperada acercarse a la portería rival. Castillo probó de larga distancia y una jugada donde choca con José Estrada en un cuerpo a cuerpo. El árbitro Bruno Pérez se decide sancionar una falta, y acá es cuando empezamos a hablar ya de Bruno Pérez. Un Bruno Pérez que no lo mencioné, pero en el primer tiempo, en la última jugada del primer tiempo, hay un agarrón, hay una sujetación claramente por parte de Jimmy Baloyes, abrazándolo así a Paolo Guerrero. En las imágenes se pueden apreciar. Y Bruno Pérez ni siquiera fue llamado por el VAR. Acá se nota la responsabilidad del árbitro o del VAR. Yo viendo la jugada, yo veo y considero que es penal. Pero también si uno ve la repetición, se nota que Bruno Pérez está dividiendo más que nada lo que es la distancia de la pelota, ¿no? El viaje de la pelota al área es lo que está visualizando el árbitro. Entonces, una sujetación así en el área, si el árbitro principal no la ve, tiene que ser llamado por el VAR. Entonces, si el VAR no llama a Bruno Pérez y Bruno Pérez no ve la jugada, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Bruno Pérez por no estar atento o del VAR por no decidir llamar al juez principal para este cobro? Habrá que verlo, ¿no? Ya después de esto, unos minutos ya en el segundo tiempo, Paolo Guerrero intenta una chalaca en el área. Lamentablemente no le termina saliendo, pero termina impactando en un jugador de Cienciano. Bruno Pérez en primera instancia le saca la tarjeta roja. Ahí es llamado por el VAR, corrobora su decisión y termina corrigiéndose, porque se da cuenta que no era una jugada para tarjeta roja, era peligrosa, sí, termina impactando en el hombro de Joao Ortiz, si no me equivoco, pero al fin y al cabo no era una jugada para que Paolo Guerrero vea la expulsión en el partido. Y ya sobre los últimos minutos del partido, cuando Alianza ya estaba muy desesperado, no encontraba la manera de poder ponerse al frente ante este Cienciano, cometería un error muy grave Carlos Zambrano, porque tras un centro buscando a los futbolistas de Cienciano en un tiro de esquina, Zambrano cabecea la pelota, pero deja el brazo extendido en el labio de Jimmy Baloyes. Una jugada que termina siendo claramente polémica, donde los futbolistas de Cienciano deciden llamarle al árbitro para que revise la jugada en el VAR. Bruno Pérez es avisado por el VAR porque en primera instancia parecía una jugada normal, pero Zambrano, al extender el codo, termina impactando en el labio de Jimmy Baloyes y dejándolo con la boca ensangrentada. Algo que claramente no es necesario ver sangre para cobrar un penal, pero lo que sí te deja la duda de que había que revisarla. La termina revisando Bruno Pérez y claramente es penal, y termina marcándolo. Y acá es cuando se alborda todo, porque Paolo Guerrero se le va encima a Bruno Pérez para tratar de resonarle por todas las equivocaciones que tuvo en el partido, para su parecer, por la expulsión que le hizo y terminó siendo corregida, por el penal que no le cobraron y por muchas jugadas más divididas donde Bruno Pérez terminó siendo un protagonista total del partido. Un Bruno Pérez que se equivoca de repente a la hora de no sancionar el penal sobre Paolo Guerrero, pero como lo mencionaba, Bruno Pérez no está atento a la jugada. Un error de él también, porque tiene que estar atento con lo que pasa en el área, más que cómo viene la pelota. Y después el error garrafal de que le escape el partido, porque se le escapa el partido por completo a Bruno Pérez. Y tras ello, Alianza entra en un trompo porque es expulsado a Paolo Guerrero por los reclamos que estaba haciéndole al juez principal. Y Pipo Gorosito, al ver todo el show y toda la macana que se estaba haciendo ahí, termina decidiendo por sus propios medios retirarse del terreno de juego.
Un golcito que mira el área rival, ve a Bruno Pérez con todo el escándalo que se le estaba armando y decide ser así. Decide ser así y termina yéndose tranquilamente al vestuario sabiendo que lo que se le esperaba era una expulsión por parte del juez principal del partido luego de sus actitudes, y Alianza se quedaba sin entrenador, sin 9, y también Carlos Zambrano se iba expulsado por doble tarjeta amarilla. Y acá empezamos a hablar de lo mal que está manejando sus emociones Alianza Lima en los últimos partidos, porque contra Chancas expulsado Barcos, contra Universitario expulsado La Bandeira, contra Talleres expulsado también Carlos Zambrano, ahora Paolo Guerrero y nuevamente Zambrano. En el partido de debut de Copa Libertadores ante Libertad expulsado Guillermo Enrique por doble tarjeta amarilla. Entonces Alianza está sufriendo una etapa donde en todos los partidos termina habiendo un expulsado, y eso es algo que no le puede pasar, porque esto te habla claramente de las emociones de un equipo que cuando entra a veces en desesperación termina tirando todo por la borda. Es cierto que ha habido expulsiones donde el partido terminó de repente no afectándolo, ¿no? Porque el triunfo ante Talleres, a pesar de las expulsiones de Zambrano, se termina dando, el triunfo ante Chancas también se termina dando, pero ya algo que sea así tan recurrente no me parece correcto para un club como lo es Alianza Lima. Entonces el penal se cobra, Cristian Cueva agarra la pelota como se esperaba, le pega de manera cruzada y anota así el único gol del partido. Luego de esto Alianza intentó con ya 9 hombres en el terreno de juego y estuvo cerca de repente por ahí en alguna aproximación, pero ya sin un 9 de área y sin ya defensores que te garanticen evitar lo que podría ser un segundo gol, porque Alianza ya jugaba prácticamente de mitad de campo para adelante y con el riesgo de que lo contragolpeen y le anoten el 0-2. Cienciano se supo aguantar bien las cosas teniendo la superioridad numérica en el terreno de juego y termina llevándose una victoria importantísima para seguir escalando posiciones en el torneo Apertura. Fue la primera victoria de Cienciano en este año 2025 en condición de visitante, como lo mencionábamos, y un Cueva que vuelve a ser partícipe de un resultado de Cienciano, ¿no? El empate ante Iquique, el pase para el gol del empate es suyo, ante Huancayo doblete, y ahora contra Alianza un gol. ¿Será que estamos viendo el renacer de Cristian Cueva en Cienciano del Cusco? Habrá que esperar. Para junio todavía nos queda un mes y hay que ver si Cueva puede y tiene la motivación de seguir subiendo su nivel para así conseguir que de repente por ahí Oscar Ibáñez decida llamarlo para la próxima fecha FIFA. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen muchos más videos así. Estaremos llenando de información todas nuestras redes sociales sobre lo que pase en esta jornada de la Liga 1. Recuerda que en esta fecha descansa Sporting Cristal y ahora Universitario de Deportes tiene todo en bandeja para escaparse en el primer lugar. Y con nosotros será hasta un próximo video.